Sean todos bienvenidos a una nueva hora de noticias acá en DNews este miércoles 16 de abril de 2025. Soy Cinzia Franceschiello, es un placer acompañarles a nombre de todo nuestro equipo en una nueva jornada para repasar cuáles han sido las informaciones más destacadas en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Comencemos. Alerta por fiebre amarilla en Colombia. Petro declarará la emergencia sanitaria y económica ante el aumento de casos. Otro expresidente preso en Perú. Ollanta Humala pasó su primera noche encarcelado, mientras que su esposa recibió asilo en Brasil. Avalancha y muertes en el estadio de Colo-Colo. Testigos reafirmaron que hinchas fueron atropellados por carro de carabineros. Marcha contra Milei. La Confederación General del Trabajo convocó a una manifestación el 30 de abril. Reapareció Biden. El exmandatario hizo un discurso y arremetió contra las políticas sociales de Trump. La gira de Xi Jinping en Asia. China fortalece la alianza anti-Trump con Vietnam, Malasia y Camboya. Viajamos por Latinoamérica este miércoles, así es. Así se encuentra Punta del Este en Uruguay con esta cámara de DNews compartiendo con ustedes este hermoso paisaje en esta mitad de semana. Los invitamos a comunicarse con todo nuestro equipo, escribiéndonos sus mensajes al WhatsApp de DNews que está en pantalla. Y también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde constantemente compartimos el mejor contenido de nuestra plataforma. Desde el Vaticano se dio a conocer que esta Semana Santa el Papa no presidirá las distintas celebraciones como la Vigilia Pascual y la Misa de Pascua. La Eucaristía del Domingo de Resurrección a las 10:30 será presidida por el vicario emérito para la Ciudad del Vaticano, Cardenal Angelo Comastri, en la Plaza de San Pedro, seguida a las 12 por la bendición Urbi et Orbi, para la que la Santa Sede aún no dio instrucciones. La Vigilia Pascual se celebrará a partir de las 19:30 del sábado en la Basílica de San Pedro, presidida del Cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Desde el 2000, la Misa del Domingo de Pascua comienza con el rito del Resurrexit, que incluye la apertura de los paneles laterales del ícono del Santísimo Salvador con el canto de Aleluya. Este rito, perdido durante varios siglos, se celebraba antiguamente en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, desde donde el Papa salía en procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde celebraba la misa. Y justamente este miércoles, desde el Vaticano, el Papa Francisco ha mostrado su gratitud a los médicos y al personal
personal del Hospital Gemelli de Roma, donde recibió atención médica durante 38 días por una infección respiratoria. Recordemos que recibió el alta hospitalaria el domingo 23 de marzo y este día recibió un grupo de personas procedentes del hospital para agradecerles. Grazie e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Grazie e grazie a tutti voi. Prego per voi, per favore fatelo per me. Grazie. E grazie per il servizio all'ospedale. Molto buono, grazie. Continuate così. Nos vamos a Colombia este miércoles. Como cada día se encuentra nuestro compañero Sergio David González para compartir con Latinoamérica los temas más destacados desde Colombia. ¿Cómo estás, Sergio? Cincia, un gusto saludarte, pues bien, pero a la vez alarmados de lo que está pasando en Colombia con estos casos de brote de fiebre amarilla, un caso que en DNews le hemos hecho bastante seguimiento desde que se conocieron las primeras reacciones y los primeros casos de contagio en nuestro país, que la semana pasada llevaron a que se declarara emergencia sanitaria en 2 departamentos de Colombia. Hablamos del departamento del Huila y el departamento del Tolima, pero hoy amanecemos con una declaración precisamente del presidente Gustavo Petro, quien a través de su canal de X, su red preferida para anunciar las situaciones de Colombia, dio a conocer que declararía la emergencia sanitaria y económica en nuestro país justamente por este brote de la fiebre amarilla, que se une con una semana, la Semana Santa, que es una de las semanas más largas en vacaciones en Colombia, que se compara con la de fin de año, donde la mayoría de colombianos salen a viajar. El trino del presidente Gustavo Petro dice lo siguiente: voy a decretar la emergencia económica después de la sanitaria, pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros, que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: la vida. Ahí el presidente, a través de un mensaje, también da pullas al empresariado colombiano. Estamos de nuevo ante un virus. Se trata del virus de la fiebre amarilla, desatado por el mosquito hembra llamado Aedes aegypti. Hay que tener en cuenta que este es el mismo mosquito hembra que transmite el dengue en todo el mundo. Solo es transmisible por el mosquito y ya existe vacuna, y estas son nuestras ventajas únicas. Nuestra desventaja tiene que ver con la crisis climática. El calor en aumento de la atmósfera ahora hace que el mosquito suba a las montañas, pase los páramos y pueda penetrar a las ciudades, incluida Bogotá. Esto hace parte del trino del presidente Gustavo Petro, donde habla del mosquito, de su presencia en algunos sectores de Colombia, donde habla que la mortalidad es del 50%. Y hay una cifra muy importante que da a conocer este trino y que también son las cifras que da a conocer el Instituto Nacional de Salud en Colombia. Y es que la semana pasada, Cincha, si recuerdas, estábamos hablando de 47 personas contagiadas y de esas 20 personas habían fallecido en lo corrido del 2025. Pues este dato ya ha subido y a hoy llevamos 74 casos de personas contagiadas y 32 personas muertas por este brote de fiebre amarilla en Colombia. Lo que dice el presidente Gustavo Petro en uno de sus trinos, que normalmente son muy largos, es que una de las situaciones que se presenta es que la guerrilla de las FARC ya no se encuentra en los territorios donde antes tenía presencia, antes del Tratado de Paz del 2016, y que esto ha hecho que varios turistas lleguen a estos sitios que eran totalmente dominados por la guerrilla, y que eso ha hecho que se presente mayor contagio por parte
de los extranjeros y de los visitantes nacionales a estas regiones de la selva. Habla adicional también que la gobernadora del Tolima no ha ayudado, que es uno de los departamentos más complejos en este punto. Hay que tener en cuenta que la gobernadora del Tolima no es de la línea política de Petro, lo ha criticado bastante en bastantes ocasiones frente a la política pública del gobierno nacional y por eso aprovecha este trino también para decirle que no tiene la ayuda directa para poder combatir a través de las clínicas y de las EPS la vacunación en el departamento del Tolima. Y adicional a eso, también dice que le preocupa la situación en Bogotá, porque el distrito no ha querido, según el presidente Petro, realizar la vacunación de la fiebre amarilla. Pues esto no se hizo esperar después de este trino que dio a conocer el presidente Gustavo Petro. El mismo alcalde de Bogotá le respondió por la misma plataforma y es el trino que van a ver ustedes a continuación en pantalla, donde el alcalde Carlos Fernando Galán le dice al presidente Gustavo Petro lo siguiente: presidente Gustavo Petro, por eso es importante que el gobierno por eso es importante en el gobierno consultar a los expertos. Acá las declaraciones de Fernando Niño, doctor en epidemiología y subsecretario de Salud Pública de Bogotá, que explica lo que está equivocado el presidente de la República. Dice: 1, la vacunación se debe priorizar en zonas endémicas. 2, Bogotá por clima y altura no es una zona endémica. Y 3, en Bogotá estamos vacunando más gente que antes. Y da a conocer las declaraciones justamente de Julián Fernández, quien es el subsecretario de Salud de Bogotá, a quien vamos a ver a continuación, respondiendo al presidente Gustavo Petro sobre estas declaraciones en el brote de la fiebre amarilla que une un sistema de salud que está decayente, que está en situaciones muy difíciles y por supuesto la política que tanto le gusta. Esta es la respuesta de la alcaldía de Bogotá a este trino del presidente Gustavo Petro. Algunas precisiones técnicas para el señor presidente. Lo primero es que Bogotá no es endémico para la fiebre amarilla. Señor presidente, debido a la altura sobre el nivel del mar, debido a la temperatura, en Bogotá no hay transmisión de fiebre amarilla. La razón por la cual Bogotá vacuna y lo hace intensamente contra la fiebre amarilla es porque de esta manera protegemos a los residentes de Bogotá, pero también a personas de tránsito de todo el país, migrantes internacionales, desplazados, personas viajeras. Es porque de esta manera protegemos sobre todo a aquellas personas que pueden adquirir la infección cuando viajan a áreas endémicas y constituyen casos importados en Bogotá. Pero los casos en Bogotá no generan, señor presidente, casos secundarios. ¿Por qué? Porque en Bogotá no hay transmisión vectorial de esta enfermedad. Por lo mismo, no genera casos secundarios. Señor presidente, para controlar la fiebre amarilla, usted tiene que vacunar en áreas endémicas, en áreas que tienen las condiciones ambientales, que es 2/3 del país. Es ahí donde corta la cadena de transmisión, porque es ahí en la que una persona infectada es picada por el mosquito Aedes aegypti en el ciclo urbano y eso puede generar casos secundarios. Debe usted incrementar la vacunación en áreas endémicas para controlar esta infección. Por lo pronto, en Bogotá estamos comprometidos absolutamente con la vacunación. Esta es la respuesta contundente que le dan las autoridades de Bogotá al presidente Gustavo Petro. Y bien, Sergio, como tú lo decías, también muchos expertos aseguraban que no todo se resuelve con emergencias económicas en el país. Pero realmente queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo se declara? ¿Qué tiene que estar dado para que se pueda decretar la emergencia? Excelente pregunta. Mira, aquí hay que tener en cuenta que no es la primera vez que el gobierno nacional acude a esta figura. Ya lo había hecho inicialmente cuando el gobierno nacional llegó al poder en el 2022. Presentó una emergencia económica por la crisis que se veía de agua potable en la región de La Guajira, frontera con Venezuela. Pero la Corte Constitucional se lo tumbó. No permitió que eso se pusiera en firme. Después lo intentó hacer con una crisis relacionada con el carbón y ahora lo está haciendo justamente
con la situación de la fiebre amarilla. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Tiene que reunirse el Consejo de Ministros para que entre todos puedan firmar la declaratoria de emergencia en salud y también la declaratoria de emergencia económica. Después de que esto ocurra, emiten un decreto y ese decreto es el que entra en vigencia para poder hacerlo. Después, la Corte Constitucional tiene cerca de 6 meses para mirar si es viable o no es viable esta emergencia económica que está proponiendo el gobierno nacional. Pero mientras tanto, el gobierno lo hace completamente y es lo que está haciendo en este momento para poder controlar la fiebre amarilla, a la cual se le suma otros 12 casos, que es tosferina, que hay en Bogotá, y también sarampión, que se empezó a presentar en el territorio nacional. Estaremos muy atentos, Sergio, a esta declaración que se espera que realice el presidente Gustavo Petro de emergencia sanitaria y económica. Gracias, como siempre, por traernos la noticia desde Colombia. Así es. La propuesta que me ha hecho el capitán Diosdado Cabello Rondón para que el 1 de mayo, Día de la Clase Obrera Internacional, Día del Socialismo Obrero Internacional, hagamos una poderosa marcha de la clase obrera, los cuerpos combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en todas las ciudades del país de punta a punta. Clase obrera y pueblo armado en las calles, gritando paz, independencia, soberanía, justicia. Así convocaba Nicolás Maduro a todo el pueblo armado a formar parte de esta manifestación que se espera para el próximo 1 de mayo en Venezuela para celebrar el Día Internacional del Trabajo. Dijo que solicita hacer una poderosa marcha de la clase obrera, los cuerpos combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en todas las ciudades del país, de punta a punta. Clase obrera y pueblo armado en las calles gritando paz. Fue lo que decía Maduro en esta transmisión de Venezolana de Televisión, rodeado de autoridades militares y afirmando que Venezuela está más armada que nunca para defender el sagrado sueño de una patria libre, el sagrado suelo de una tierra heroica. También llamaba a todos los militares a mantenerse en forma con una capacidad de despliegue y además una visual muy clara de todo el territorio nacional, diciendo que siempre tienen permanente agresión y amenazas externas que hay que saber llevar, controlar y derrotar permanentemente.
También en Argentina se realizará una manifestación por el Día del Trabajo, pero no será el próximo 1 de mayo, sino el 30 de abril. Esta ha sido convocada por la Confederación General del Trabajo, y es que el cambio de fecha obedece a temas organizativos, y es que algunos sindicalistas dijeron que sus afiliados iban a descansar el mismo 1 de mayo y por eso lo anticiparon a una jornada laborable que en la práctica acentuará el carácter opositor de la movilización, pues afectará las tareas en el país. Esta decisión no es compartida por muchos dirigentes que en la reunión del Consejo Directivo prefirieron quedarse en silencio, y algunos de ellos dijeron que el día es el 1 de mayo y es un papelón no salir a la calle cuando corresponde, según criticó un líder sindical. Y desde Perú, la justicia ha condenado al expresidente Ollanta Humala y su esposa a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos tras haber recibido aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2006 y 2011. Humala, de 62 años, es el segundo de un total de 4 expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú. Su esposa Nadine Heredia recibió la misma condena, y es que Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI. Este fallo pone fin a más de 3 años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García, quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, Pedro Pablo Kuczynski, aún investigado, y Alejandro Toledo, condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno. Desde Cuba crece la cifra de deportistas que aprovechan la oportunidad de viajes internacionales para quedarse en distintos países y solicitar asilo o bien buscar mejores oportunidades laborales. Tal es el caso de los beisbolistas cubanos Rafael Viñales y Denis Peña, quienes abandonaron el equipo que jugó en la Liga de Campeones de Béisbol de América, finalizada hace 2 días en México. Y es que un mensaje de la institución deportiva, el Ministerio del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, indica que esta actitud da la espalda al compromiso asumido por estos beisbolistas. El equipo de Las Tunas representó a Cuba en la competencia celebrada en México del 8 al 13 de abril, donde la novena caribeña quedó en segundo lugar, superada por los mexicanos. Hablamos a esta hora del cantautor venezolano Carlos Baute, quien continúa realizando gira de medios donde ha recordado los 15 años que tiene sin poder visitar su país natal y en especial su ciudad de Caracas. En esta entrevista confirmaba que volverá al país cuando Venezuela sea libre y además ofrecía una solución al problema de Venezuela. Es una iniciativa que propone Carlos Baute a través de esta entrevista. Vamos a escuchar lo que decía el cantante. Llevo 15 años sin poder ir a Venezuela. Volveré cuando sea libre. Obviamente nunca perdemos la esperanza, pero lo veo muy complicado.
María Corina para mí y obviamente el presidente electo, dijimos, esta sí es, salimos otra vez lo mismo. Ya están desaparecidos, yo no sé nada. ¿Sabes algo? Yo no sé nada. Yo sé que muchos de ellos están en Madrid, que los tienes de vecinos por allá, en la capital. Creo que allá está Leopoldo López, está el presidente... Sí, pero esa es la política antigua. Los que lucharon en su momento, pero ya no es la actual. Y la actual es María Corina, pero entonces calladito me veo más bonito en el sentido que es difícil. No sé qué tipo de amenazas tendrán. No es libre, o sea, Venezuela no es libre. Entonces es complicado tener ese cargo de héroe nacional como para mí, que lo han tenido todos los que han sido opositores. Pero ya después llegar al final y cumplir la meta, que es liberar a Venezuela, ya eso es una cosa de militares. O sea, un golpe de Estado es lo que necesita Venezuela. De militares. ¿Te da a veces tristeza que haya países, no sé, como Colombia, como Gustavo Petro, en su momento sí han apoyado a Venezuela, han apoyado a Maduro? ¿Te duele eso? Totalmente. Todos los países que sean amigos, compañeros, que haya compadreo entre Venezuela y ese país, para mí está vetado. Llevo 15 años. Así es como Carlos Baute confirmaba que para él la salida al problema venezolano es la intervención militar, digamos, de los mismos venezolanos que se encuentran dentro del país, aquellos que sostienen las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y por supuesto también decía que espera que su retorno a su país natal pueda llevarse a cabo más temprano que tarde.